en el caso de mi hermano ha durado hasta 15 días con diarrea. Eso hoy es un patrón de tortura para los más de 2.000 presos políticos, y es por ello que no descansaremos hasta que cese tanta crueldad, y es por ello que ayer... Entonces, los presos políticos son la encarnación de la realidad de Venezuela, lo que vive Venezuela. No, la dictadura ha mantenido el mismo patrón de horror tanto a los presos de previo a elecciones como post elecciones, de todo el infierno que viven la mayoría de los presos políticos y sus familiares. Obviamente ellos no lo van a asumir, ellos no van a asumir que tienen preso a las personas solo porque les da la gana, porque piensan distinto. Hoy tenemos como invitada a Andreina Baduel, hija del general Raúl Baduel, Raúl Isaías Baduel. Andreina no solo ha llevado en alto el legado de su padre, sabemos que ha sido una voz inquebrantable por los derechos humanos y la justicia en Venezuela, y pues es una lucha doble porque también lo es personal, pues su hermano Josnar Adolfo Baduel sigue detenido en el Rodeo 1 enfrentando condiciones inhumanas. Hoy nos acompaña para hablar sobre las luchas de las familias de los presos políticos y las exigencias de justicia y dignidad en Venezuela y su incansable esfuerzo por visibilizar estas historias, así que hoy la tenemos allí en pantalla. Hola, sí, buenas noches, gracias por la oportunidad. Bienvenida. Sí, bueno, quería empezar preguntándote que me hablaras de esta actividad que se llevó a cabo el día de ayer, que me hables qué respuestas han tenido. Ahí vemos las denuncias que hacían otros de estos videos que de esa actividad que, bueno, que realmente uno se asombra, ¿no? Estas parecen torturas de una dictadura del siglo pasado, pero estaba ocurriendo en Venezuela. Cuenta un poquito, ponnos en contexto un poco cuál es la situación y de qué se trató esta actividad del día de ayer. Sí, me pasa lo mismo. A pesar de que mi familia ha sido sometida a un horror por más de una década, he tenido la oportunidad de escuchar cada testimonio de estas familias y no puedo sino comprometerme más con esta lucha por la justicia y por la libertad, porque no hay derecho que ningún venezolano sea tratado con tanta crueldad solo por pensar distintos. Hoy lamentablemente en Venezuela somos más de 2.000 familias viviendo este infierno. Somos más de 2.000 familias siendo víctimas de persecución, de tortura, de encarcelamiento, de amenazas, de que además debo hoy ser bien enfática de que las condiciones que he venido denunciando del Rodeo 1 hoy lamentablemente son un patrón de tortura en las distintas cárceles en donde tienen la disidencia, en donde ni siquiera hay contacto físico con nuestros familiares, en donde hay restricción de alimentación, de hidratación, de medicación, en donde no hay atención médica especializada oportuna, pero no conforme con ellos los someten a un nivel de incomunicación. Yo debo hoy también reiterar que las condiciones en el Rodeo 1, que es donde está mi hermano, siguen en franco deterioro, siguen acabando con la vida de mi hermano y de más de 45 presos políticos, porque están totalmente aislados las 24 horas del día, tienen además una letrina en la cual tienen que dormir y comer y estar todo el día, y eso ha hecho que muchos, entre ellos mi hermano, tengan infecciones en el oído, tenga infección respiratoria, tenga hongo en las piernas, en los pies, y además de ello tengan un problema estomacal que incluso en el caso de mi hermano ha durado hasta 15 días con diarrea. Eso hoy es un patrón de tortura para los más de 2.000 presos políticos, y es por ello que no descansaremos hasta que cese tanta crueldad. Y es por ello que ayer un grupo muy nutrido de familiares valientes, a pesar de las amenazas que día a día recibimos, decidieron alzar la voz, porque nadie merece ser criminalizado por pensar distinto, porque nadie merece ser víctima de tortura, y las exigencias son claras. Las exigencias son la libertad plena de todos los presos políticos. La exigencia es la revisión inmediata de los más de 2.000 casos de los presos políticos de vieja data y de los de nueva data. Es oportuno recordar que el propio régimen asumió que luego de las elecciones habían 2.200 personas privadas de libertad, a las que se le suman
las más de 300 que estaban antes de las elecciones, que entre ellos está mi hermano. Por eso es que hemos denunciado que hoy en Venezuela son 2.500 familias torturadas y perseguidas y apresadas solo por pensar distinto. Sí, quería preguntarte a propósito de tu hermano, cómo avanzaba el caso y si, por ejemplo, el tema de que si tú has podido verlo, que las condiciones, ya me estás hablando de condiciones que realmente inhumanas, ¿no? Pero quería preguntarte que me dieras una actualización sobre el caso porque vimos que liberaron y eso de que también quería que me dieras tu opinión, qué pensabas sobre estas liberaciones, que si se quieren, bueno, y es que realmente eso no son liberaciones plenas, porque hay condiciones, hay medidas ahí restrictivas, la dictadura sigue procesándolo por crímenes que no cometieron, por alzar su voz, por querer libertad, ¿no? Sí, lamentablemente de las 225 escarcelaciones que ellos anunciaron, porque como bien dices, no son liberaciones, porque siguen con medidas coercitivas de su libertad, solo se han materializado alrededor de 150, pero de Ujú. 2.500 familias a liberar a 150 no significa ni siquiera un 10%, Menos del diez por por lo ciento cual sí. no descansaremos hasta la liberación de todos. Con relación a las condiciones de mi hermano y del rodeo uno, que sí puedo ampliarles en detalles, siguen siendo muy cruel. Las visitas siguen siendo encapuchadas para ingresar a un área de visita en donde además no tenemos ningún tipo de privacidad ni contacto físico con nuestro familiar. Han pasado 7 meses desde que mi hermano y más de 45 presos políticos están viviendo ese horror. Y a pesar de que hemos denunciado en los distintos organismos nacionales y a pesar de que, bueno, primero agradecer el acompañamiento de los organismos internacionales, porque en el reciente informe de la misión de determinación de los hechos le dedicaron 3 páginas en donde denunciaban el horror que es el rodeo uno, y aún así siguen violándole sus derechos humanos a él y a nosotros como familia, porque siguen torturándolo día a día y cercenándole su vida, porque tal como mencioné hace unos minutos, esto ha hecho que ya su salud, que venía deteriorada del helicoide por secuelas de tortura, ha estado empeorando en los últimos meses. Sí, bien. ¿Hay alguna, por ejemplo, quería preguntarte también qué acciones, si hay otras acciones concretas posterior a esta que se realizó el día de ayer para seguir alzando la voz y que, porque yo, bueno, lo veo muy valiente porque tú lo estabas diciendo, a pesar de las amenazas, a pesar de todo, estar en Venezuela e ir a protestar, e ir a pedir la liberación de sus familiares, ya es en sí un riesgo. Ustedes están tomando medidas de protección o de seguridad. Tengo entendido que hay personas que incluso viajan desde otros estados, ¿no? Sí, la mayoría de estas familias no solo no tienen su familiar preso injustamente, sino que además vienen de otros estados y tienen severas limitaciones económicas. Incluso es oportuno que el mundo sepa que por eso es que digo que no solo es torturado quien está preso, sino también quienes les acompañamos. Después de estas parciales escarcelaciones, muchas familias estaban durmiendo fuera de las cárceles como Tocorón, Yare 3, Tocuyito. En Tocuyito es importante mencionar que hay más de 500 presos políticos, en Tocorón hay alrededor de 1.000 presos políticos, en Yare 3 hay alrededor de 300 presos políticos. Y muchas de esas familias vinieron a hacer acto de presencia por más de una semana en las cárceles tratando de que le entregaran a su familiar y no fue así. Sí vienen más acciones, acciones que por razones de seguridad sabrán entender, no puedo anunciar, pero estamos convencidos que el silencio no es la opción, que el silencio se traduce en más impunidad y olvido, y vamos a seguir protestando pacíficamente en el marco de la ley, exigiendo el derecho a la libertad y el respeto a la dignidad de nuestros seres amados. ¿Crees que es posible que se puedan dar más excarcelaciones de aquí
a Navidad, por ejemplo, es lo que están pidiendo los familiares de los presos, ¿no? O sea, y en el caso particular de los que ya estaban antes, yo me imagino que, bueno, aunque por lo general son casos, lo que le imputan son cargos muy similares, siempre está el tema del terrorismo, no sé, asociación para Ujú. delinquir, etcétera. O sea, hay cargos que son comunes, ¿no? Entre los presos Sí. políticos como tal. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, entre los presos que fueron encarcelados en época post-electoral y otros como tu hermano, por ejemplo, en cuanto a cargos, en cuanto el tema, por ejemplo, de la defensa? Otro patrón que hemos visto que no le dejan defensa privada, sino le ponen un defensor público, que sabemos cómo actúa la dictadura en esos casos, ¿no? No, la dictadura ha mantenido el mismo patrón de horror tanto a los presos de previo a elecciones como post elecciones. Lamentablemente siguen siendo judicializados por terrorismo, asociación para delinquir, rebelión, conspiración, etcétera, pero no conforme con ello sigue además la imposición de defensa pública impuesta todos los casos, sigue además la violación al debido proceso porque no son promovidas, la defensa pública tampoco promueve pruebas que puedan servir para demostrar la inocencia de la mayoría de los presos políticos. Lamentablemente es un patrón continuado que ellos han ido agudizando y de los cuales los nuevos presos políticos no han estado exceptos. ¿Tú tienes alguna noción o alguna opinión sobre cuál ha sido la razón para que el régimen haya anunciado ya estas liberaciones iniciales, que estábamos diciendo ya ni siquiera representan un 10% de estos presos que nunca debieron estar allí? O sea, y esto se comentaba públicamente, ¿no? Y creo que, no sé, quiero que fuera María Corina o Edmundo González, decían, pero que realmente esto nunca debieron estar allí. O sea, es como que el fiscal dice que esto se está haciendo no por ninguna presión ni nada, sino que esto es apegado a la ley. Entonces, pero realmente vemos que hay muchas cosas que no están apegadas a la ley. Se violan derechos humanos, se violan, bueno, derechos fundamentales, el acceso a la alimentación. Hemos visto denuncias que como le llega comida descompuesta, se enferman, no tienen acceso a los medicamentos. Otros ni siquiera saben de cuál es el estado de salud, no han tenido fe de vida de sus familiares. Cuando los pueden ver, esto como esto realmente, Andreina, el hecho de que te lleven encapuchada, eso es como si fueras a ver a una persona que está secuestrada. Y realmente es un secuestrador, como actúa un Estado, un régimen secuestrador, ¿no? Sí, claro que aunque ellos no lo asuman, se debe a la acción valiente de muchos familiares que han Ujú. decidido no callar, pero además de eso también se debe a la presión de los organismos internacionales con los cuales estamos en estrecha comunicación y con los cuales están en absoluto conocimiento de todo el infierno que viven la mayoría de los presos políticos y sus familiares. Obviamente ellos no lo van a asumir, ellos no van a asumir que tienen preso a las personas solo porque les da la gana, porque piensan distinto, pero sí se debe a esta acción continuada y valiente de muchos familiares que siguen en pie de lucha para rescatar la dignidad de su gente y rescatarlos de esos centros de tortura, porque además lo tienen en centros de tortura. Sí. Yo quisiera que tú mandaras un mensaje. ¿Cuál es tu mensaje como familiar de un preso político para los otros familiares de los presos políticos y para la población en general? Porque yo siempre he dicho que los presos políticos encarnan la realidad de un país, que es un país que está oprimido, que está secuestrado. Entonces, los presos políticos son la encarnación de la realidad de Venezuela, lo que vive Venezuela, un pueblo que está pasando necesidad, está pasando trabajo, que un pueblo que sabemos que es perseguido, es torturado si tú piensas distinto, un pueblo que está sufriendo la decadencia de los servicios por falta de mantenimiento de la infraestructura, corrupción, un desastre, un caos, una implosión dentro de estas organizaciones
públicas, ¿no? Etcétera, salarios de hambre, bueno, una calidad de vida por el piso, la gente que no está en la Venezuela Premium, que es la mayoría del país, ¿no? Entonces yo siempre he dicho que los presos políticos encarnan esta realidad y que la lucha de los familiares de los presos políticos es la lucha de todos los venezolanos, no solo de los familiares de los presos políticos, porque todos queremos una Venezuela libre de la tiranía, libre de la dictadura, libre de estos centros de tortura que no deben existir más nunca en el país, ¿no? Entonces yo quisiera que tú, para cerrar, me dieras un mensaje a los familiares de los presos políticos y a los venezolanos en general. Sí, mi mensaje es que, bueno, primeramente no he tenido la oportunidad de comunicarme con todos, pero sí con un grupo numeroso y a todos les extiendo mi solidaridad, mi acompañamiento, mi cariño, mi compromiso, porque si algo tengo yo como cometido de vida e incluso mi familia, es que nunca nadie más viva el horror que nosotros hemos vivido, pero a su vez es de invitación a que sepan que solo en la lucha continuada y unidos vamos a lograr que cese tanta crueldad, que sé y entiendo las amenazas porque además las vivo día a día, pero que contra un músculo de familiares que solo luchan pacíficamente y que le demuestran al mundo su verdad, en algún momento va a servir para que esto pase. A la comunidad internacional, a los venezolanos en Venezuela y el mundo, le pido que no nos dejen solos, que cada venezolano desde donde quiera que esté puede brindar su aporte, multiplicando el mensaje, brindando acompañamiento, haciendo acciones también en los distintos países e incluso aprovecho para invitarlos a una gran vigilia nacional e internacional que se realizará el 1 de diciembre en favor de la libertad de todos los presos políticos y de la libertad de Venezuela. Y que sepan bueno, que a pesar de todo, aquí seguimos luchando para el regreso de toda la diáspora y para el regreso y el rescate de la dignidad y de la democracia en Venezuela y sobre todo para que haya justicia y no repetición de tanta crueldad ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Sí, totalmente. Y lo que tú dices es cierto. Cada quien puede aportar, sobre todo los que estamos afuera. Somos más de 8 millones. Bueno, ya hay que esperar el cálculo nuevo. Porque yo sé que hay personas que quizás tienen miedo a que publiquen reposteen algo en su Instagram, lo que sea. Pero nada más con los que estamos afuera, el apoyo es grande. Nada más difundir. Y algo que siempre repiten ustedes, los familiares de los presos políticos, es que lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden, es que no haya memoria de su existencia, de que lo olviden, mientras que mantengamos no solamente la labor de los periodistas, de nosotros los periodistas y los medios de comunicación tradicionales o en redes sociales, que ahora tienen más impacto que los tradicionales, sino que las mismas redes utilizadas por cada persona puede ser un aporte para que visibilizar, una forma de usted aportar, es difundir y que cada vez resuene más, porque la presión, como dice Andreina, funciona, aunque la dictadura no lo quiera reconocer. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso, Andreina. Así es, gracias, gracias y bueno, hay que seguir luchando. Hay que seguir luchando y seguir promoviendo acciones que desenmarcaren el régimen y que desenmarcaren tanta crueldad, porque cualquier acción puede salvar una vida en Venezuela. Bien, gracias a ti por estos minutos. Y estamos a la orden en esta trinchera periodística de este espacio para difundir otras informaciones futuras. Gracias, gracias. Bien, estábamos conversando con Andreina Baduel, quien es defensora de derechos humanos, y pues me hablaba de la situación de su hermano que aún sigue, Josnar Baduel, quien aún sigue detenido, que sigue aún secuestrado por la dictadura. Si se puede decir la palabra realmente que más aquí encaja es un secuestro, ¿no? Y hablaba de la actividad que se realizó este jueves, estamos hablando del jueves 21 de noviembre, esta protesta, esta manifestación de los familiares de los presos políticos para exigir libertad.